a comenzar. Gracias, hermano. Vamos a comenzar, hermano, nuestra escuela dominical, hermanos, con la palabra de Dios, allá en el libro de primera carta de Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulos 5, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el libro de Corintios, capítulo 5, por favor. Vamos a estar allá, mis hermanos. Vamos a dar lectura desde el versículo 11. Es 2 de Corintios 5, 11 al 17, por favor. Si son tan amables, hermanos, ponerse de pie. Vamos a dar lectura. 2 de Corintios 5, 11 al versículo 17. 2 de Corintios 5. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Sí estoy bien ahí? ¿Sí? Ok. Dice, espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Todas son hechas nuevas. Quiero, ¿verdad?, traer su atención también el versículos 15. El 15 y el 17 dice otra vez la palabra y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, en esta mañana estaremos enseñando, hermanos, que con Cristo, recuerde, con Cristo, hermanos, estamos juntamente crucificados. Dice la palabra de Dios, para que ya no vivamos para nosotros, la vivamos para aquel quien nos compró, para aquel quien nos salvó, para aquel quien transformó nuestra vida. Si es que hay algo nuevo dentro de usted y en la vida de usted y en la vida mía, porque la palabra de Dios dice que ya no debemos vivir para nosotros mismos. Amén. Ya no, porque hay alguien nuevo en usted, se llama Jesús. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Ya oramos, ¿verdad? Ya le pedimos al Señor que bendiga su palabra. En esta mañana estaremos viendo, hermanos, el tema sería una nueva vida en Cristo. Todos aquellos, hermanos, que han venido, hermanos, a nuestro Salvador Jesucristo, hermanos, hemos sido reconciliados por su muerte. De manera que cada cristiano, cada hijo de Dios, deberíamos estar conscientes de que nosotros ya no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Tenemos una salvación tan grande que, hermanos, nos espera allá, hermanos, el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, versículos 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si alguno murió por todos, y luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Versículos 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento que usted y yo
aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros ya renunciamos el pecado, renunciamos el mundo, renunciamos todas aquellas cosas, hermanos, malas que nosotros hacíamos, porque Cristo llegó a morar en nuestro corazón. ¿Cuántos son salvos aquí? Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos son bautizados? Gloria a Dios, hermanos. De manera que nosotros, hermanos, estamos seguros que nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, hermanos, de manera que tenemos una nueva vida en el Señor. Si puedes ir por favor conmigo en el libro de Gálatas capítulo 2, mire conmigo lo que la palabra de Dios enseña. Vaya conmigo, San Pablo nos enseña en el libro de Gálatas capítulo 2 versículos 20, dice las escrituras, si puedes leer conmigo, dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí lo ven eso? Y lo que ahora lo vivo en la carne, de manera que tenemos doble naturaleza. Aún mientras estamos en este mundo, hermanos, vivimos carnal, humanamente, tenemos doble naturaleza. Hablando acerca de la nueva vida en Cristo y la antigua vida, o sea, el viejo hombre, que es nuestra vida carnal. Entonces, hermanos, dice la palabra que tenemos, ¿verdad?, una nueva vida en Cristo, y tenemos todavía el hombre viejo, ¿sí? ¿Sabe cuál es el hombre viejo? Sí lo saben, ¿verdad? Tampoco está hablando del marido, ¿verdad? No, tenemos una vida nueva en el Señor, y también tenemos una antigua vida que es nuestra carne, que a veces no muy se quiere sujetar a la ley de Dios, no muy se quiere sujetar a la obra de Dios, pero gloria a Cristo, hermanos, que Él transforma nuestro corazón, nuestra mente, y hermanos, nos hace y nos va haciendo perfectos. Dice la palabra, versículo ahí de 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿qué, hermanos? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego el 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. De manera, hermanos, que si yo soy salvo, tengo a Cristo en mi vida, hermanos, Dios ya trabajó en mi vida, Dios ya transformó nuestra vida para ofrecernos, hermanos, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si somos salvos, si somos bautizados, ¿qué esperamos para poder entregar nuestra vida al Señor? Yo le aseguro algo, mi hermano, si usted y yo somos salvos y bautizados y tenemos una nueva en Cristo, le aseguro, hermanos, que Dios de una y otra forma, Dios ya le habló a usted y a mí para poder ser de bendición a la iglesia, a la obra de Dios. Amén. Hermanos, nosotros como creyentes debemos venir a Cristo para que transforme nuestra vida, hermanos, porque normalmente esta carne que usted ve no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Hay una lucha continua. Hay una lucha, un problema entre el espíritu y la carne, y la carne, hermanos, tiene batallas con el alma y el espíritu. Hermanos, es por eso de que batallamos, hermanos, batallamos mucho para poder, hermanos, ofrecernos y venir a Cristo, que Él empiece a trabajar de manera como Él le conviene. Vemos unos versículos, mis hermanos, allá en el libro de Salmo capítulo 63. Vaya conmigo. Si nosotros, hermanos, buscamos el rostro de Dios todos los días y nos ofrecemos para poder servir al Señor, de manera que el Señor mismo se encarga de que la carne se sujete a los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice que tenemos una nueva vida en el Señor. Ya no andemos como las tinieblas del mundo, sino vengamos a la luz de Jesucristo. Mire conmigo, versículo 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne, ¿qué dice? Mi carne te anhela.
Dice, ¿verdad? Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde, ¿qué, hermanos? Donde no hay aguas. Hermano, la verdad es que nuestra carne, hermanos, si nosotros venimos ante la presencia de Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, como una ofrenda sacrificada para la obra de Dios. Hermano, tenemos que renunciar todas aquellas cosas que nuestra carne hace o quiere hacer para poder entregarnos y entregar nuestra vida en Cristo. Menos no podemos entregarnos, hermanos, totalmente a Cristo si todavía, hermanos, hay algo que estorba, hermanos, nuestro cuerpo para no meternos a la obra de Dios. Recuerde, ya no vive para usted mismo. Ya vive usted y yo para aquel quien nos compró un día, quien un día entregó su vida por usted y por mí. Hermano, se llama Jesucristo. Dice Pablo, si cometemos los mismos pecados de antes que cometíamos antes de ser salvo, estamos nuevamente crucificando a nuestro Rey con nuestros deseos y pasiones, con nuestro pecado pecaminoso, con todas las malas cosas que nosotros hacemos. Hermanos, deshonramos a nuestro Dios y el nombre de Cristo es blasfemado porque nuestro mal ejemplo, nuestro mal testimonio, nuestro mal carácter, hermano, eso blasfema el nombre del Señor. Por eso, hermanos, hay mucho problema hoy en día en los matrimonios, hermano. Casi ya no se entienden el uno al otro porque no se sujetan ni el uno ni el otro. Quieren tener dos cabezas en un matrimonio, en un hogar quieren tener dos cabezas, ¿verdad? Si hay dos cabezas en un matrimonio, se vuelve un monstruo. Porque la mujer quiere mandar a su marido y el marido quiere mandar a la mujer y los dos se oponen, ¿verdad? Entre sí. Pero si nosotros damos lugar al Espíritu Santo, damos lugar a Cristo, que Él controle nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, y le decimos, Señor, aquí está mi matrimonio, vengo a ti, oh Dios, a pedirle su bendición. Enséñanos al uno al otro a tener el temor de Dios. Porque normalmente, hermanos, cuando en un hogar no hay la bendición de Dios, hermano, no hay paz. Siempre hay reclamos, insultos, rechazos, siempre hay problemas, hermano, porque nadie quiere sujetarse a la voluntad de Dios, hermanos. Y no estoy diciendo que no hay problemas en un matrimonio, es normal, es parte de la vida, pero, hermanos, sí podemos, hermano, entregarnos, hermanos, a la nueva vida en el Señor. Amén. Predicamos, hermanos, la nueva vida en Cristo, porque hay hermanos que apenas llevan un mes, 2 meses, 3 meses, aunque usted dice, pastor, yo ya me la sabía eso. Bueno, porque no la practicamos, porque no oramos, porque no ganamos almas, porque no servimos al Señor, porque no nos sujetamos al marido o al esposo o a la esposa, porque no nos sujetamos al pastor, porque no sujetamos nuestra vida a la palabra de Dios. Hace falta escuchar esas palabras, amén. Hace falta que alguien nos predique, hace falta que alguien nos enseñe. Número 1 que vimos, hermanos, gloria a Cristo, tenemos una nueva vida en Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya quedaron atrás aquellas cosas que usted y yo practicábamos. ¿Cuántos hermanos y hermanas han venido conmigo allá en nuestra iglesia y me dicen, pastor, tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué hago, pastor? Pues vengan a la iglesia, mis hermanos. Vengan a la iglesia y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo has orado por tu esposo, por tu esposa? ¿Cuánto tiempo usted ha luchado en oración con Dios para que ese problema se resuelva? Hasta a veces nos invitan a orar por ellos y ellos dicen, oh pastor, ayúdanos a orar y ayunar para poder arreglar mi problema. Y ya me la aprendí esto y le digo, está bien, hermano, vamos a orar, vamos a ayunar. Usted ayune y yo oro.
Porque normalmente, hermanos, los hermanos que nos inviten a hacer una oración de ayuno, ellos no ayunan. Oran, pero no ayunan. Quieren que yo me sacrifique por ellos, ¿verdad? Pero ellos nada. Un día un hermano me dijo: pastor, vamos a orar y ayunar por esta situación. Está bien, hermano, ayuné 3 días. Me acuerdo, ¿verdad? Ayuné 3 días y vino el sábado en la tarde. Me dijo: pastor, ¿cómo está? Bien. Le dije: hermano, ayunó usted los 3 días que quedamos. Ay, pastor, se me olvidó. ¿Verdad? Porque, hermanos, no queremos, hermano, hacer, hermano, algo para poder arreglar eso, ¿verdad? Número 2, hermano, somos hermanos comprados por la sangre de Cristo. Es por esa razón de los cuales yo debo de estar consciente de que ya no vivo para mí mismo, vivo para aquel que me compró. Antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos de cualquier otro vicio. Ahora que vino Jesús en mi vida, Él me compró, hermanos, y me salvó. Y, hermanos, me puso en un mejor lugar. Me sacó de la esclavitud donde estábamos, hermanos. Algunos de ustedes, hermanos, tienen mucho que darle gracias a Dios, pero no lo hacen. Muchos no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque no quieren sacrificar su tiempo, no quieren orar, batalla mucho la carne y el espíritu. Y a ver quién gana. Si nosotros estamos más alimentados de la carne, obviamente la carne va a decir: pues no te sacrifiques tanto, no seas fariseo. Pero, hermano, nosotros, hermano, hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo. Ya no tenemos nada que andar en el mundo. Ya no tenemos nada que hacer con el mundo. Vaya conmigo, por favor. 1 Corintios 7, 23, por favor. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 23. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 7, versículos 23. Dice la palabra, dice así, todos conmigo: por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Mis hermanos, Cristo Jesús, hermano, nos compró. ¿Recuerda usted que estábamos esclavizados en nuestro vicio? Estábamos, hermanos, metidos en el pecado, de los cuales, hermano, estábamos metidos en tantas deudas. Estábamos metidos, hermanos, en las tranzas, y estábamos metidos en cualquier otro, hermanos, pecado que el hombre cometa. Y llegó el Señor en mi vida, hermano, comenzó una nueva vida en Él. Dios transforma. Amén. Dios transforma. ¿Cuándo fue la última vez que usted, hermano, ganó esa batalla de esa tentación de los cuales usted estaba haciendo continuamente por años? ¿Cuándo fue la última vez que usted palpó y di: gloria a Cristo, ya cambió mi vida, ya vencí esta tentación, ya vencí este pecado por la sangre preciosa de Cristo? ¿O cuándo fue la última vez que usted dice: gracias a Dios por mi esposa, cambió la actitud? Gracias a Dios por mi marido, ya cambió su corazón. Pero fue la palabra de Dios quien transformó. Fue la palabra de Dios quien cambió completamente. Antes éramos gruñones, altaneros, borrachos, mujeriegos, marihuanos, asaltantes, drogadictos, tranza, rateros. Antes éramos, hermanos, no quiero decir más porque nos vayan a echar la pedrada, ¿verdad? Vayan a aventar piedra por ahí. Pero, hermano, antes éramos eso. Dice: las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Éramos. O sea, antes, vaya conmigo, 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 9, versículo, ahí, hermano, vaya conmigo. Ahí ahí estoy en capítulo 6, 9 Corintios. Mire conmigo. 1 Corintios, no estaba en mi bosquejo, pero vamos a ver, esta es palabra de Dios, amén. Mire conmigo lo que dice 1 Corintios 6, 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos? ¿No sabéis que los injustos, qué dice, hermano? ¿No heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué, hermano? Gloria a Cristo, amén. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo? Gloria a Cristo, hermanos. Miren, la palabra de Dios nos enseña, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué le haces al cuento, mi hermano? Si Cristo, hermano, nos salvó y nos llamó para servirle a Él, debemos entregarnos, hermano, porque una de dos cosas va a pasar, hermano: te entregas a Cristo o te entregas al diablo, porque el diablo no anda jugando contigo ni conmigo. Hermanos, nosotros, el día y el momento que nosotros, hermanos, le dimos la espalda al diablo, hermanos, se quedó muy molesto, porque, hermanos, seguimos a Cristo, amén. Se enojó tanto porque le dimos la espalda al diablo. Ahora servimos a Cristo. Mientras usted y yo nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos una bendición, una protección. Con Cristo soy juntamente crucificado. Vivo para Él, le agrado a Él, camino con Él, oro con Él, leo con Él y estoy con Él y todo el tiempo con Él. Pero el día que le rechace otra vez a Cristo y le doy las espaldas, ¿a quién crees que le estoy dando cavidad otra vez? Al pecado, al diablo, la carne y el mundo. Dice la Biblia que 7 espíritus peores que el primero. De manera, hermanos, de que el diablo, hermano, va a cobrar venganza. Y va a decir, bueno, me traicionaste, dice el diablo, me traicionaste por 10 años. Ahora voy a cobrar 5 veces más de lo que antes. Te voy a cobrar venganza. El diablo es de venganza, amén. Hermanos, de manera que nosotros, hermanos, somos comprados por medio de sangre. Por eso más vale que nosotros prestemos oído para hacer las cosas que Dios quiere que se haga, que, hermano, debemos hacer. Vaya conmigo ahí en Hebreos 6:1, por favor. Libro de Hebreos 6:1. Hebreos 6:1 dice la palabra de Dios, hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice las palabras del Señor Jesús. Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Gloria a Cristo. Hermanos, dice versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, pero hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Ya no estamos para volver a crucificar al Señor Jesús por nuestras pasiones y deseos, nuestra mala racha. No crucificaremos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, necesitamos caminar con Cristo en nuestra vida nueva en Cristo, porque Él nos ha comprado, hermanos, amén. Nos ha comprado, dice versículo, hermanos, ahí 4 dice la palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Es imposible, hermanos. La verdad es que ¿cuántos les gusta ser salvos? ¿Cuántos están animados por ser salvos? Amén. Hermano, vale la pena servir a Cristo. Vale la pena entregarnos a Él. El mes de enero, el 4 de enero, voy a entrar en 20 años en estar sirviendo al Señor. Yo me entregué cuando tenía 14 años de edad, era un jovencito. Cuando yo escuché una enseñanza, una predicación de mi pastor en la escuela dominical, y dice, si eres salvo, eres bautizado, ¿qué esperas para meterte a la obra de Dios? Y yo dije, aquí estoy, Señor. Ya no quiero llevar esa vida que antes llevaba.
Ya no quiero apoyar al pecado, al mundo, a la carne. Yo quiero apoyar a la obra de Dios. Y empecé a entregarme a las cosas sagradas y santas del Señor. Y por la gracia de Dios voy a hacer 20 años estar sirviendo a mi Señor y Salvador. Necesitamos, mis hermanos, saber quién nos compró. Mire conmigo, ahí Hebreos, por favor, también, hermanos. Vaya conmigo, ahí versículo 5, dice: y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El poder de Dios es el quien transformó tu vida. Antes usted era muy chismoso, ¿verdad? La lengua la traes más larga que mi corbata. Ahora te la fueron cortando poco a poco. Algunos de ustedes varones eran bien cuernudos, ahora ya te la fueron quitando poco a poco. Antes éramos, hermanos, majaderos, altaneros, groseros, pateábamos a las mujeres, ¿verdad? Maltratábamos. Ahora, gloria a Cristo, cambió mi vida. Ahora la hermana descansa en paz, ¿verdad? Ahora ya no hay tanto problema. Ahora ya no hay engaño, ya no hay insulto, ya no hay reclamos. Y dices, todo chévere, gloria a Cristo. Valió la pena de haber entregado mi vida a Cristo, mis hijos, mi familia, amén. Por eso es importante, hermanos, vivir una nueva vida en Él. Entréguese a Cristo, venga a Él, beba el agua de la vida, coma el pan de vida, para que Él transforme nuestro corazón y nuestra mente, porque nuestra mente dice que están sucios y corrompidas por el pecado del mundo. Porque, hermanos, lamentablemente la mayoría de tal vez de los hermanos, ¿verdad? No los conozco, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermanos, mucha gente conoció a Cristo a una edad media. A los 40, 45, 50 años y a unos más viejones, ¿verdad? Empezaron a conocer a Cristo. ¿Y saben qué dicen ellos? ¡Wow! Me encanta la palabra de Dios, me encanta servir, me encanta ganar almas, me encanta estar en la iglesia, me encanta servir al Señor. Y dice, ¿cómo no hubiera conocido a Cristo cuando tenía yo 10 años o 15 años de edad? Quisieran, pero ya no. Ya el tiempo ya no se regresa. No se regresa el tiempo para nada, hermanos. Por eso, hermano, aproveche usted que oye. Aproveche a usted ahorita que oye y que ve, camina. Y, hermanos, aprovecha usted que tienes un pastor quien te predica la palabra de Dios. Amén. Número 1, hermano, tenemos una nueva en Cristo. Número 2, hermanos, somos comprados por sangre. Número 3, no deseches la gracia de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo hermano, no sé la palabra, pero intercede por nosotros? Él quiere lo mejor para nosotros. Es el intercesor entre Dios y los hombres. El Señor quiere usarte y no te dejas. ¿Cuántas veces ustedes le han dicho al Señor, Señor, úsame? ¿Cuántos le han dicho a ustedes? ¿Alguien le ha dicho, Señor, úsame? Y el pastor te pide algo que hagas, no lo quieres hacer. El Señor quiere usarte para que tus hijos vean que usted sirve al Señor. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, hermano, tu familia vea que usted está presto para el evangelio de la gracia de Cristo. No deseches la bendición de Dios que te ha dado para poder servirle a Él. Gálatas, hermano, vaya otra vez, libro de Gálatas, capítulo, ahí donde estábamos, mis hermanos. Gálatas capítulo 2, versículos 21, por favor. 2:21 dice la palabra, dice, no desecho la gracia de Dios, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La gracia de Dios quien cambió nuestra vida en Él. Amén. Tenemos que, hermanos, no desechar la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace que Dios transforme nuestra vida? Es la gracia de Dios. ¿Sabe por qué usted todavía se congrega? Lleva 10, 15, 20 años en una iglesia. Es por la gracia de Dios. Es la bendición de Dios, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10, 22. Dice la palabra de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añada tristeza con ella. Porque la bendición de Dios es el que sobreabunda en un hogar, en un matrimonio, en una vida. La bendición de Dios, la gracia de Dios. Debemos trabajar, hermanos, duramente para que la bendición de Dios esté en nuestra vida personal.
Cada cristiano, hermano, debería entender que debe servir a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios nos ha comprado. Mire conmigo ahí Hebreos 4:1, por favor. Mire conmigo Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Dice las escrituras, mis hermanos, allá en el libro de... Vaya conmigo, por favor. En el libro de Hebreos capítulo 4. ¿Ya lo encontraron? Vamos a lectura. 4:1. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que es la palabra de Dios, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír, ¿qué dice? La palabra, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, a la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mis hermanos, dice la palabra: temamos pues. Eso de temamos, respetemos, honremos. Amén. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, por no ir acompañado de fe las que lo oyeron. La falta de fe hace que nosotros, mis hermanos, no caminamos con Cristo. Si escuchen, hermano, por algo Dios nos dejó vivir todavía en este mundo. Por algo Dios nos permite vivir aún todavía en este mundo. Porque la mayoría somos, ¿verdad? Nos dio la oportunidad el COVID de poder vivir. Me acuerdo, ¿verdad? Mi esposa me decía: mi amor, dice, ora mucho por mí. Le dije: no te preocupes. Le dije: Dios tiene control todo. Y ya, última noche, se estaba despidiendo mi esposa. Me dice: amor, la única palabra que quiero decirte es que te amo. No sé qué va a pasar conmigo esta noche. Le dije: no te preocupes, mi amor. Dios lo tiene en control todo. Y hermano, y decía a mi esposa: yo creo que ya es tiempo que yo vaya a casa. Y le dije: amor, si no hemos terminado lo que hemos empezado, no estés pensando eso, espérate todavía. Y bueno, se despidió de mí 4 veces y me dio coraje que 4 veces me dijo que ya se va a ir al cielo, así quería morir. Y lo que más me dio coraje es que no se fue. No se fue, ¿verdad? Se despidió 4 veces. Ya vete entonces. Pero hermano, nosotros, hermano, estamos aquí en la lucha, batallando, pero estamos aquí. No bajamos la guardia. Tenemos un Dios tan poderoso. Amén. Tiene una mano poderosa en nuestra vida y Él nos ha dado protección para poder vivir, mi hermano. Algunos de ustedes ya no debieron haber estado viviendo y todavía robando el oxígeno. Pero la gracia de Dios, hermanos, la bendición de Dios. Número 4, hermano, ya no debemos ser esclavos del pecado. Si usted es salvo, ya no debemos confrontar el pecado, hermano. Si usted sabe cuál es su tentación, si usted sabe cuál es su deseo, si usted sabe cuál es su vida, hermanos, de la tentación, si usted lo sabe, no tiene por qué enfrentarlos. No tiene por qué confrontar ese pecado, porque eso sería la palabra lascivia, queriendo, deseando, hermanos. No, si yo sé cuál es mi tentación, no tengo por qué acercarme, hermano, porque soy presto. Hermano, ya no somos, hermano, ya no debemos ser esclavos del pecado de este mundo. Vaya conmigo Juan 8:31, por favor. Libro de San Juan, número 4. Ya no debemos ser esclavos del pecado, porque vive el Señor Jesús dentro de nosotros y de nuestro cuerpo, mi hermano. Versículo 31 dijo, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído, hermanos? ¿Cuántos han creído? Gloria a Cristo. Hemos creído. Y si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, si hemos creído, desde el momento que usted creyó, usted pasó a ser un discípulo del Señor.
Usted y yo pasamos a ser discípulos de Cristo. Amén. Prefiero ser discípulo, prefiero ser esclavo de Cristo y no del pecado otra vez. Amén, hermanos. Prefiero vivir, hermano, para Dios, hermano, porque, hermano, realmente Cristo, hermanos, ha comprado mi alma. Ya no vivo para mí mismo. Vivimos para aquel que en un día cayó su sangre gota por gota. Un día Cristo dijo, hermano, consumado es. Está pagado todo completo. Está pagado, hermano. La palabra tetelestai está consumado, está pagado. Entrada gratis al reino de Dios. Dice versículos 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe por qué no eres libre del pecado? Porque todavía sigues practicándolo. Ya, si antes usted era muy mentiroso, ahora ya no debes de ser muy mentiroso. Reprende esa lengua hermano, yo le digo a la iglesia, si usted sigue mintiendo, engañando, si usted diciendo groserías, un día te voy a perforar la lengua con un alambrón. Dice la Biblia que nadie controla la lengua, pero Cristo sí, amén. Cristo controla mi vida, Cristo controla su vida, y dice la palabra, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda, amén, gloria a Dios. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Desde el momento que Cristo entró en mi corazón, quedó para siempre. El pecado salió. Fuera pecado. Amén. Fuera mentiras. Fuera engaños. Fuera insultos. Fuera cosas pecaminosas. Ya no quiero saber nada del pecado. Odiamos al mundo. Odiamos al pecado. Y amamos a Cristo. Eso es vivir una nueva vida en Él. Soy justificado. Amén. Soy justificado. Usted también. Leímos a 1 Corintios, hermanos, 6:9. Dice, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados, ya habéis sido comprados, ya habéis sido santificados. Dice, antes eras pecaminoso, pecador, pero ahora, gracias a Dios que tenemos una nueva vida en Él. Y camine con Él, viva para Él. Amén. Número 5. Somos, hermano, somos el templo de Dios. Para acabar, hermanos, no te vas a escapar. Cristo vive en usted, hermano. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han creído que, hermano, vive el Señor en tu corazón? Y vive, y es el templo del Espíritu Santo. Por eso nuestro cuerpo no debe meterle droga, alcohol. No debe salir malas palabras, no debe salir mentiras. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ¿dónde vienen los malos pensamientos? En el corazón. Si tenemos un corazón sucio, dice hasta la mente cochambrosa, dice la palabra de Dios. Por eso yo todos los días como pastor, yo doblo rodillas a las 5 de la mañana. Yo todos los días a las 5 de la mañana doblo rodillas por 4 cosas. Yo le pido al Señor y le digo, Señor, cuida mi corazón, cuida mi mente, cuida mis ojos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Por qué? Y si nosotros como predicadores batallamos, ¿cuánto más usted? Tantito no ora, tantito no lee, tantito no viene a la iglesia, usted es un vil pecador. ¡Auch! Me dolió, pastor. A mí también me duele decirlo. Buscamos palabras más o menos como que las vamos arreglando, para veces de vez en cuando debe uno salir, ¿verdad? Pero sabes, hermano, dice la palabra de Dios que somos el templo. Mire conmigo Romanos, casi estoy terminando, hermanos. Mire conmigo Romanos capítulo 12. Mire, mis hermanos, estoy dando una enseñanza, hermanos, de la escuela dominical, que una nueva vida en Él debe traer, hermanos, actitudes diferentes al que antes teníamos. Mire versículo 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros
miembros en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Un culto racional, un culto, hermanos, con razón. Con razón debo de estar en la iglesia, porque ahí se predica la palabra de Dios. Se predica en contra del pecado, se predica en contra de cualquier otro pecado que el hombre cometa. Ahí en la iglesia donde aprendemos a respetar a Dios, a nuestros padres, a nuestros hermanos. En la iglesia es donde vamos a aprender a respetar y hermanos, y respetar a Dios. No en las escuelas públicas, no en la calle, no, hermanos, aquí en la iglesia. Dice la palabra: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cristo vive en usted. Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Vive Cristo en ti? ¿Estás palpando algo nuevo en ti? Antes era mentiroso, mentirosa, antes era yo borracho, antes era grosero, no respetaba a nadie. Ahora mira, gracias a Dios, poco a poco lo fui dejando. Poco a poco fui. Antes me malvestía, antes tenía un mal vestimenta, antes hacía todas esas cosas malas, que era pecaminoso. Pero gloria a Cristo que me fue sacando todas aquellas cosas que me estorbaba para no ser lleno de Dios y la bendición de Dios. ¿Qué es lo que estorba en nuestra vida? Es el pecado, el desánimo, malas rachas, malas actitudes. Es lo que hace que nosotros no somos llenos de Dios todo el tiempo. Hermano, número último, estamos crucificados también juntamente con el Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo vivimos, hermano, la fe, el Hijo de Dios en nuestra vida. Tenemos que servir a Dios, mis hermanos. Tenemos que entregarnos. Como dije hace rato, ¿te entregas a la obra de Dios? O algún día te vas a entregar de todas maneras a las manos del diablo, porque solamente hay dos personas por el cual nos puede ocupar: Dios o el diablo. ¿Qué esperas para venir a Cristo? Entregar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo al servir al Señor. Si usted y yo nos entregamos como padres, hermanos, nuestros hijos se entregarían, hermanos, con todo su corazón para servir al Señor, hermanos, porque ellos verían nuestro servicio al Señor. Pero si nuestros hijos ven que nosotros venimos a la iglesia cada mes, tus hijos van a aprender a llegar cada mes a la iglesia también. Peor tantito, tenemos malas rachas en la casa, ve los pleitos que tenemos y los insultos, y luego dicen ellos: oh, si así son ellos, menos quiero saber nada del cristianismo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel quien nos compró un día, quien entregó su vida, hermano, por usted y por mí. Por eso Pablo dice, hermanos, dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amén. Oramos, mis hermanos, oramos. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido predicada, ha sido enseñada, Señor, y permítanos, Señor, vivirla, practicarla.